Imagen en la ciencia. La charla. Ya estamos aquí en la gustadísima sección, la cerecita de la nieve de Imagen en la ciencia, por pura curiosidad, en la charla. Y nuestro invitado es Ramón Carlos Torres. Él es del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Realizó un posgrado en Planeación del Desarrollo y Evaluación de Proyectos, así como Planeación Agrícola del Instituto Latinoamericano y del Caribe de la Organización de Naciones Unidas. Sus líneas de investigación son energía, medio ambiente, planeación. Actualmente es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Bienvenido, buenos días, Ramón Carlos Torres. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Vamos a abordar contigo un tema que es trompo a la uña en estos días. Hoy el Zócalo se va a llenar, probablemente ya está lleno de maestros. Se aprobó una reforma educativa. Yo sugiero a los radioescuchas que no estén con melón o con sandía, porque esos son juegos de niños. Vayan directamente a la reforma, léanla y formen su propio criterio. No, que dijo López no sé quién, que dijo el de la CENTE, que dijo fulanito. Ya me tienen hasta el cepillo los maestros. Lean la reforma. Vamos a también a enterarnos esta que viene, la reforma energética, Ramón Carlos Torres. Híjole, ¿te vas a aventar el tema? Bueno, el tema se lo va a aventar el país. No, esto pues porque es lo que flota en el ambiente. Desde el aspecto científico no nos da ningún temor porque confiamos tanto en la física, en la química, en la biología, en las ideas, en el Big Bang, en el modelo atómico, en la tectónica de placas, en la teoría de la evolución, en la tabla periódica de los elementos. Funcionan. Tomamos una aspirina y se nos quita el dolor de cabeza. Por eso confiamos y no nos da ningún temor abordar este tema desde el punto de vista científico. Así que, pues, echámonos el trompo a la uña. Se dice, por ejemplo, que Pemex está así, que está asado, que por aquí, que por allá. Bueno, pues Pemex realmente no nos debería de importar tanto, sino el combustible, lo que está ahí abajo, el petróleo. Vamos, ¿qué tal si comenzamos por ahí? ¿Qué es el petróleo en México? Cómo no, con mucho gusto. Y yo creo que parte de la tarea de esfuerzos como este es, si el trompo está en la uña, por lo menos que la uña no esté de cabeza, ¿verdad? Sí. Y quizás uno de los problemas que tenemos en la energía en México es que hemos puesto al sistema energético de cabeza, ¿no? Es decir, la energía se ha descompuesto en tres cosas que se suman en México: los hidrocarburos, la electricidad y las llamadas energías renovables, ¿no? Y parecen tres cosas distintas cuando la ciencia nos dice que la energía es una sola y que se transforma. Y aquí no, aquí estamos muy habituados a considerarlas como tres tipos de mercancías, ¿no? De distintas características. Y esto, por supuesto, que trastorna mucho los enfoques. Por eso creo que tenemos que ponerlo... No dejan de serlo, pero antes que ser mercancías, son materia y energía. Antes que ser mercancías son relaciones con la naturaleza y relaciones entre los hombres, ¿no? Relaciones sociales. Ese es el gran reto, en mi opinión, de ponerlo en su justa dimensión, ¿no? El petróleo, por supuesto, ha sido desde los años 70, 82, donde hubieron hallazgos enormes que incrementaron nuestras reservas, el energético por excelencia, ¿no? 90% de la energía física medida en unidades físicas proviene del petróleo, de la energía que se extrae, que se produce en México. 90%, 2% es carbón y el resto son energías nucleares, renovables, etc. O sea, nuestra matriz energética, nuestro sistema
energético está marcado por el petróleo. Y esto se configuró entre 70 y 82, en donde las reservas se multiplicaron por 12, la producción por 5, no por 12%, por 12 veces. Y lo que hemos hecho de 82 acá es vivir, comernos esas reservas. Flotar de muertito. Flotar de muertito sobre las reservas petroleras, sobre las reservas que extraemos. Y ahora tenemos un problema, que de repente eso que se descubrió y que apenas se incrementó desde entonces, pues de repente parece acabarse, ¿verdad? Y ahí es donde entra el pánico y es donde entra la oportunidad de reflexionar sobre la energía para tratar de ponerla en su justa dimensión. Si efectivamente nuestras reservas se están agotando, efectivamente hay un gran esfuerzo por ello. Los indicadores nos muestran que tenemos reservas probadas para 10 años. ¿Qué significa esto? Que si no hiciéramos nada en 10 años no tendríamos nada de reservas. Y bueno, esto es importante para el país porque en estos 30 y tantos años, o estos 30 años, hemos condicionado a nuestras finanzas públicas con una alta dependencia de los ingresos fiscales que provienen de las reservas. La renta petrolera ha alimentado a este país. Y de repente ese alimento entra en crisis y bueno, tenemos que ver qué sigue. Y aquí es donde no solamente la ciencia, sino la actitud científica nos puede permitir ver las cosas de otra manera. Porque verlo sin pánico de entrada. Sin pánico. Con certeza, con seguridad. Y precisamente es una cosa que llama la atención en cómo la iniciativa que tenemos ahora, una de las 3 iniciativas, o 2 de las 3 iniciativas que tenemos en la mesa de reforma energética, pareciera como si estuvieran plagadas de pánico, de angustia, de pánico. Se acaba el petróleo y tenemos urgentemente que entrarle a renovar nuestras reservas. Y para eso... hacer agujeros, a ver dónde hay, y los agujeros son muy profundos. Y además con una característica, hacer agujeros que vengan a hacernos agujeros. Porque el planteamiento está en que no tenemos recursos. Déjame plantearlo así a ver si estás de acuerdo. Está goteando mi techo por las lluvias porque, pues igual, floté de muertito y entonces necesito impermeabilizar el techo. Pues lo lógico, el sentido común nos diría, contrata a unos pintores, o hazlo tú, contrata a unos pintores para que le pongan el impermeabilizante. Pero a ver, no voy a invitar al pintor que sea socio de mi casa y luego esté dentro de mi casa en mi cama y luego a ver, no lo saco de ahí nunca. Son 2 cosas diferentes. Necesito hacerlo, pero otra cosa que haga socio al que va a hacerlo. Vénganmelo a hacer como si no pudiéramos hacerlo nosotros. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Podemos? Muy buen ejemplo. No solo podemos, sino que aquí es donde la actitud científica, la actitud seria, pues nos invita a revisar de qué depende que podamos o no podamos. Incluso, antes que eso, tenemos que tener muy claro para qué. Porque efectivamente se nos están acabando las reservas. Pero la mitad del crudo que extraemos se exporta. Por supuesto que es importante exportar y por supuesto que la globalización nos llama, etcétera, etcétera. Importamos muchos hidrocarburos. Entonces una primera reflexión es, a ver un momentito, la gotera o el chorro de agua que tengo en el techo, ¿es aquí, es en el jardín, es en mi casa? ¿Es mi problema? ¿O hasta dónde es mi problema? ¿Hasta dónde esta es mi casa? ¿O estoy hablando del agujero de otra casa ajena? ¿O es la mía? Porque la mía, pues me llevaría a hablar de energía y hablar de la gente, por lo menos... Vende a mi mamá porque tenemos hambre y nos urge. Pues no la vendo porque mi mamá es para siempre. Sí. ¿No? Algo así. Dile al 16% de la población que vive de leña que el agua está saliendo por el techo. ¿De qué me están hablando? Si 16% de la población todavía tiene su fuente energética en la leña, ¿no? O sea, hay que dimensionar, que es parte de ponderar, ¿verdad?, la necesidad de entrar a reservas, y esto nos lleva a los recursos. Es decir, no qué tan urgente, sino para qué es. Si es para seguir exportando crudo, si es para seguir importando gasolinas, pues quiere decir que algo debe ser revisado, porque eso no calza
con las verdaderas necesidades que tenemos que atender desde el punto de vista energético, o de la relación energía-naturaleza, ¿no? O de la transición energética, que ahorita lo tocamos. ¿Podemos o no podemos? Bueno, el argumento es que se requieren inversiones muy fuertes, lo cual es cierto. El argumento es que se requiere tecnología muy compleja, lo cual es cierto. El argumento es que son riesgos terribles que no puede asumir una empresa sola, o una institución sola, o un país solo, lo cual también es cierto. Pero bueno, de ahí dar un brinco a que necesariamente tenemos que llamar al albañil, al plomero, para que sea el que arregle el techo, o podemos arreglarlo nosotros y contratarlo para otra cosa. Yo tengo incluso un ejemplo análogo al mencionado hace un momento. Si yo tengo en casa que contratar servicio, pues una ama de llaves, y tengo que contratar lavandera y cocinera y jardinero, suponiendo que tengo muchos recursos y estoy muy globalizado y que tengo todas las posibilidades de recurrir a un chofer, ¿verdad? Etcétera. Bueno, me parece muy bien, puedo hacer un contrato de servicios múltiples, pero cuando ya hago un contrato de servicios múltiples para contratar a todas estas personas, pues ya no más falta que se haga cargo de mi casa y que me desplace, ¿verdad? Entonces, yo creo que, y llegué muy cansado en la noche y también que se encargue de eso, ¿no? Sí, lo cual ya es realmente del orden de lo ridículo, ¿verdad? Entonces, aquí hay un problema de inversiones, y de repente nos hacen aritmética. Se requieren tantos y tantos y tantos, se multiplica el número de pozos por perforar, por el costo de estos pozos, y se eleva a no sé cuántos, teniendo en cuenta, etcétera, y se llega a cifras estratosféricas, lo cuales son ciertas. Pero bueno, ¿a qué empresa o a qué institución se le ocurriría, excepto el pequeño negocio, es decir, se le ocurriría tener que invertir con sus propios recursos? Las inversiones no se hacen así. Bueno, entonces tenemos que salir al mismo lugar a donde salen las empresas petroleras y a donde salen los que van a hacer las cosas, que es el mercado financiero. Entonces tenemos un problema de financiamiento en el cual tenemos un baluarte, que es Pemex, que en cuanto sale al mercado financiero le prestan. Tiene un patrimonio negativo y le prestan. En el mundo financiero, recibir bonos de una entidad con patrimonio negativo, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que detrás de Pemex está la soberanía de la nación sobre los recursos naturales, y están sus reservas. Entonces yo creo que esto de las inversiones, efectivamente... El terreno donde está construida mi casa. Exactamente. Vamos a un corte. Es un tema muy polémico, muy relevante. Nosotros tenemos gran confianza en abordarlo, ya lo he dicho desde un principio, porque es desde el punto de vista de las disciplinas que desde la más remota antigüedad de la humanidad nos han permitido sobrevivir, funcionan, son eficaces. ¿Por qué voy a sembrar tal fecha? Pues porque es primavera. ¿Y cómo sabes que es primavera? Porque ahí están colocados los astros y es el momento. ¿Por qué vas a dejar de sembrar? Porque va a ser invierno. ¿Y cómo lo sabes? Porque ahí están colocados los astros y sucede, funciona. Voy a poner un objeto allá y ahí cae porque la física funciona. Por eso, con toda certidumbre, estamos abordando este tema. Vamos a regresar después de este corte. Está escuchando Imagen en la Ciencia. Llámenos y déjenos sus comentarios o sugerencias al 5128-3087 o 5128-3088 en el DF y al interior de la República 01800-300-7764. Imagen en la Ciencia. Correo. Comunícate con nosotros y déjanos tus sugerencias a ciencia@imagen.com.mx o vía Facebook en la página Imagen en la Ciencia. Por pura curiosidad. Muchos radioescuchas, pues por supuesto no lo recuerdan porque no habían nacido. Muchos radioescuchas pues ya están muy grandes y a lo mejor ya se les modificó y somos todo aquello contra lo que estábamos hace 30 años. Tristemente se nos olvida que fuimos niños como papás. Pero más allá de eso, ustedes no recuerdan y se banaliza, inclusive se le hace de chistecito a la gente. Ay sí, los inditos pagando con gallinitas el petróleo que se expropió. Más allá de eso, lo que sí sucedió es
que las empresas extranjeras, esas mismas que quieren invertir ahora, esas Exxon y esas Shell y todas estas empresas que quieren invertir, se llevaron su tecnología, se llevaron a sus ingenieros, se llevaron su infraestructura y órale, güey, a ver qué haces. Bueno, pues teníamos ingenieros y si no, pues los hicimos en el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Química de Industrias Extractivas, ESIME, en fin, muchísimas. Y aprendimos a hacerlo, a hacer proyectos, a hacer... ¿Qué no podemos hacerlo ahora? Yo creo que sí, porque nuestras instituciones de educación superior generan más del 60% de la investigación científica relevante, competitiva a nivel internacional. O sea, ¿el qué? Lo sabemos. El cómo, vamos, nuestras ingenierías, no somos una potencia. Cuando se nos ha caído un puente en un terremoto de 6.5 como los de California, aquí hemos tenido de 8.2, no se nos han caído nuestros puentes. Nuestra ingeniería es buena. Todo el desarrollo de los 50, 60 fue con nuestros recursos, con nuestros personajes, con nuestra ciencia. ¿Cómo sería ahora? Lo estabas apuntando hace ratito. Sí, yo creo que la punta es esa. Primero entender que como son relaciones sociales, necesitamos de romper con el aislamiento de Pemex del resto del país. Es decir, la energía es una sola y en esa energía sola deben estar nuestros recursos humanos, nuestras universidades, nuestros institutos de investigación, nuestros fabricantes de maquinaria. El corazón de una empresa petrolera es la inversión y el corazón de la inversión son los proyectos. Hay que financiarlos, por supuesto, ahorita hablamos de eso. Si no se hacen proyectos... ¿Y los proveedores? Y los proveedores. Entonces lo que tenemos que hacer es que esa constelación, ese sistema, tenemos que recuperarlo, tenemos que remontarlo. En el pasado, hace 20 años más o menos, la parte más importante de Pemex, como cualquier empresa petrolera, estaba en la capacidad de hacer ingeniería, de hacer proyectos. Es decir, ahí es donde está el corazón de una empresa petrolera. Eso es falta de confianza en nosotros mismos, por un lado, y creo que de los tomadores de decisiones. A lo mejor saben mucho de economía, a lo mejor saben mucho de finanzas, pero a lo mejor saben un palmo de narices, por no decir algo peor, de física, de química, de biología, porque también intervienen, son transversales todas las disciplinas en materia de energía, y lo sabemos desde el punto de vista de la ciencia, si no hay parcelas del conocimiento. Probablemente entonces... Por eso están como las tieduijes de Atotonilco, histéricas, ¿no? Que, ¡ay, se me va a caer! ¡Ay, se va a ir al demonio! Porque no saben, creo yo. Sí, totalmente de acuerdo. Y no solo eso, sino que además la pauta, ¿verdad?, de integrar a nuestra ingeniería, a nuestros recursos humanos, a nuestras universidades, a nuestros fabricantes de maquinaria y equipo, está en que tomen, es la manera de ejercer la soberanía. Ahí está la verdadera forma de ejercer la soberanía. Tomar posesión el país de lo que no puede estar aislado. Porque hay un problema de concepción. Hemos caído en la concepción, por eso me gustó mucho el ejemplo de la contratación del que está goteando mi techo. Que está goteando mi techo, ¿verdad? Es decir, yo creo que la clave está en que tenemos que recuperar esa capacidad de hacer proyectos, que por lo demás no es solo el sector petrolero. ¿Usted pondría Radio Escucha en riesgo, si tienes dueño de una casa, podría en riesgo su patrimonio dejando que otros se metan en su casa? Con dineros, con propiedad. O sea, una cosa es alquilar servicios y otra cosa es que te vende el 15% de mis escrituras de mi propiedad. Son dos cosas diferentes. El servicio a lo mejor lo necesito y si tengo lana te lo pago. Pero a cambio del servicio, propiedad, cuidadito. Porque, señores, no es... El Estado mexicano es el territorio, los habitantes, la administración. No son ustedes. Ustedes son servidores públicos, administradores del Estado. Pero cada uno de los ciudadanos, el maestro, yo, nuestros productores, nuestros radioescuchas, donde estamos sentados, el territorio por allá abajo y el imaginario hacia arriba, hacia el espacio,
es el Estado y está reglamentado por una Constitución. Por eso es que quieren modificar la Constitución. Vamos a contratar los servicios, pero no toques los papelitos que nos dan propiedad, ¿no? El papel. ¿Usted vendería sus escrituras o las reformaría, las de su terreno, de su casa, donde tiene construido su patrimonio? Yo no. Yo le voy a decir al que me va a dar el servicio qué hacer. Puede ser que yo no sepa de albañilería, pero sí sé pedirle lo que necesito que me haga y la forma como quiero que me haga y lo que puede tocar y lo que no puede tocar y lo que va a recibir a cambio de eso. Sí, por supuesto, esa es la clave, ¿verdad? El de capacitarme para poder ejercer ese dominio. Y el otro es el financiamiento que requiere necesariamente que poder liberar recursos para poder hacer la inversión. Y no estamos hablando de otra cosa más que de una cosa razonable, la llamada renta petrolera, el valor del recurso natural que está allá adentro, que le pertenece a la nación. Perdón. No es posible hacer no hay una teoría que nos diga vale tanto. Es decir, hay quien en el mundo paga mucho, paga poco por eso, y hay cantidad de elementos que entran en la determinación de ese valor. Por eso, no es una cosa que se pueda mercantilizar fácilmente y decir de lo que está ahí abajo del patrimonio, a ti por entrar como socio te toca tanto y el recurso natural vale tanto. No, no se vale. No se vale. No, cuando entendemos la Tierra, por ejemplo, como un todo en geofísica, cuando estamos hablando de ¿qué es finalmente? Pues todo lo que ustedes ven verde y vivo sobre la superficie ahora está dando vueltas. No nos damos cuenta porque esto sucede en miles de millones de años. Y entonces da vuelta la superficie, se están moviendo las placas tectónicas, se mete una sobre de la otra, y esa que se va metiendo, pues se va metiendo todo. Y al cabo de millones de años, toda esa materia viva, por las presiones de las rocas, estamos hablando de miles de millones de toneladas de presión, se convierten en petróleo. Los hidrocarburos son materia orgánica que en el pasado eran selvas, animalitos, etc. Y al paso de millones de años son estas vetas que tenemos ahora. O sea que, ¿cómo valoramos eso? Es el planeta mismo. Necesitamos usarlo. Está abajo de nuestro territorio patrimonial. Bueno, pues sí hay que explotarlo, sí hay que usarlo, pero desde nuestras necesidades, nuestros intereses. No sé si estés de acuerdo. Y no venga, además, el que nos va a hacer el servicio, yo decirte a ti cómo sacarlo. No, a ver, yo te contrato a ti y yo te digo qué es lo que quiero hacer, y si lo saco, te digo si te lo vendo o no, si me conviene o no, y en cuánto. Y que no se... Venga. Y que no se nos olvide que el planeta que está bajo nuestro territorio nacional, no solo es petróleo. Es decir, que no se nos olvide que los recursos naturales renovables también están aquí. Y que todo esto forma una constelación, un conjunto. Y que tenemos que satisfacer nuestras necesidades teniendo en cuenta el esfuerzo de extraer el petróleo versus el esfuerzo de recurrir a otras fuentes de energía, renovables y no renovables. Es decir, pero yo creo que no podemos colocarnos en un callejón angustioso sin salida. Que reforma energética sea petróleo no es cierto. Reforma energética es energía solar, de aire, eólica, de las olas del mar. Tenemos mucho sol. Geotermia, biomasa. En fin, pues ahí está el tema en sus conciencias, ciudadanos, radioescuchas. Es nuestro patrimonio, que dejen de banalizarlo quienes dicen, ay, sí, el nacionalización en 1938. No, a ver, son tus hijos, son mis hijos, es nuestra casa donde compramos nuestras escrituras. Piénsenselo, nuestra opinión también cuenta. No se trata de no tocarlo, pero hay que pensarle bien cómo, no nada más y modificar las escrituras de nuestra propiedad. Aguas.